Vamos a hablar de otro tema inmediatamente, que es el que ha ocurrido con Peruvian Airlines, que es una línea aérea nacional cuyos servicios han sido suspendidos hasta donde entendemos de manera indefinida. Están en nuestros estudios Luis Santillana, que es representante del sindicato de pilotos, y está con nosotros Daniel Maurate, que es abogado. Esta vez no viene como ministro, sino viene como abogado. ¿Cuál es la situación en primer lugar? Bienvenidos. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Yo soy el representante del sindicato de pilotos de Peruvian. Hicimos llegar una carta abierta al presidente de la República. Nuestra intención es recuperar esta empresa, la empresa que ha sido suspendida en nuestras labores por haber sido embargada nuestras cuentas por SUNAT. Se trajeron 2 aviones. No se hizo el pago oportunamente y SUNAT ha tomado 4.177.000 de las cuentas de Peruvian Airlines. Cuentas que estaban destinadas al pago de combustible y al pago de los saberes de los trabajadores. Estamos con la empresa cerrada por no tener la liquidez y la buena comunicación con las autoridades. ¿Qué es lo que no pagó Peruvian? Hace muchos años salió un decreto supremo exceptuando el pago de las aeronaves que vienen al país. Ese es el decreto supremo 131-205-EF en el gobierno de Fujimori. Exceptuaban el pago de la traída de los aviones. Hace un año o medio año se ha cumplido este plazo de la traída de aviones y no pago los impuestos. Entonces, ¿eso es lo que se llama el internamiento temporal? Bueno, hicimos internamientos temporales a las aeronaves, pero en estas 2 últimas sí se tienen que pagar los impuestos porque se acabó el decreto supremo. Entonces la empresa no los ha pagado en su momento y la SUNAT nos embargó las cuentas. Ahora, ese es un procedimiento ordinario que parece correcto, señor Maurate. ¿Cuál es el problema? Bueno, muy buenos días, Nicolás. Para mí es un gran gusto estar aquí y sobre todo con este gran honor de defender a 700 familias que hoy día están sin trabajo. Es decir, 700 familias no pueden hoy día cumplir con sus obligaciones elementales, básicas, de educación, de salud, de su familia. Entonces yo creo que quisiera empezar haciendo un llamado a nuestra ministra de Economía, de quien tengo muy buenas referencias, porque un tema de pago de IGB o de impuestos no puede generar el cierre de una empresa. O sea, claro, es un sinsentido. No tiene sentido. O sea, como me debes, no es que busco la manera de cobrarte, te mato. Por supuesto. O sea, nunca voy a cobrar esa plata. La liquidez es como la sangre de una empresa. Entonces, cortas la sangre, matas la empresa. O sea, a nadie se le ha tratado así en el Perú. Ni a ninguna empresa de la competencia, ni siquiera a Odebrecht, que se le da facilidades, y nosotros estamos de acuerdo que se le den facilidades, pero lo que tenemos que hacer es... No, además uno se entera de las empresas mineras, de las grandes empresas que deben horrores, que deben cientos de millones si de dólares. Ingresa a ojo público, va a encontrar grandes empresas que deben millones y no le cierran. Entonces, a esta empresa, que es una empresa peruana que hace esfuerzo gracias a sus trabajadores, a los trabajadores en todas las áreas, pilotos, de servicio. Pero la acción de SUNAT Aduanas, lo que ha hecho es irregular, viola alguna norma. Para nosotros, o es un asunto simplemente de evaluación respecto a que si moralmente es correcto o no es correcto, quiebra o no quiebra. ¿Se ha infringido una norma o no? Contradice los principios que ha establecido el gobierno y contradice el discurso de la ministra de Economía cuando ha asumido el cargo. ¿Qué ha dicho la ministra? Sobre todo, señores trabajadores, le ha dicho a todos los trabajadores de la SUNAT, del Ministerio de Economía, que nuestro objetivo debe ser el bienestar de los peruanos. Y no se puede buscar el bienestar de los peruanos cerrando la empresa. Que cobren. O sea, no estamos en contra de que se cobren. Aplica, digamos, yo creo que un ejemplo bien ilustrativo es el de los clubes deportivos. O sea, si la SUNAT aplicara el criterio que se ha aplicado a Perú, Alianza Lima y Universidad de Deportes ya no existiría. No existiría. Estarían cerrados. Y hace rato estarían los estadios con el cartel de se vende o se remata. ¿Cuántas oportunidades, cuántas conversaciones, cuántos años esperamos el pago de impuestos de estas empresas y de otras? Sin embargo, esta empresa que hace mucho esfuerzo a través de sus trabajadores, sus pilotos que están aquí, su representante, ¿no? Para llevar a cabo una actividad y mejorar la competencia también en esta área. ¿Cuánto era la deuda? La única línea aérea nacional peruana.
Correcto. Peruvian Airlines. ¿Cuánto era la deuda? ¿O es la deuda que se cobró? La deuda eran 4.300.000. 300.000. Esa era toda la deuda y toda la deuda se cobró. Esa es la deuda de SUNAT. Ya. Y han cogido lo que había en las cuentas. Ok. 4.177.000. Y hay un extra que todavía no han podido coger porque ya no tenían. Ya, por eso, ¿a cuánto asciende la deuda? ¿5 millones? Como 4.300.000. Ya. Miren lo que ha generado. Cogen el dinero, dejan sin liquidez a la empresa ya no puede pagar el combustible. Como ya no puede pagar el combustible, lo que pasa es que ya los aviones no pueden salir. Y si los aviones no pueden salir, la gente reclama. Y se van contra los operadores, contra los humildes trabajadores que están en el cauce. Pero Peruvian conocía el asunto de la deuda y de la obligación de pagar. Me imagino que había la dificultad de pagar en el monto completo. No había posibilidad desde la contabilidad, desde los ejecutivos, un refinanciamiento, un fraccionamiento, ir y decir, bueno, yo tengo esta deuda de 4.300.000. Lamentablemente no hubo una buena comunicación entre el SUNAT y la compañía. Cuando la compañía se entera es que ya estaban embargadas las cuentas. ¿Ya? Y cuando fueron a ver No, pero eso es un poco complicado, porque la SUNAT mínimamente tiene que haber notificado. Claro. Y no solamente notificar la deuda, sino notificar el asunto de inicio de procedimiento coactivo. Y luego el inicio del tema de embargo. Yo creo que, claro, ha habido un comportamiento negligente de la empresa con respecto también, ¿no? a todos estos temas. Ahora, acá tendría que haber una preocupación y una estrategia que no tenemos, como en muchísimos otros casos, como Estado con respecto al desarrollo del área aerocomercial. Como usted dice, o sea, lo que se está muriendo o tratando de matar es la única empresa peruana de aeronáutica que existe en este momento. Después de eso se acabó. ¿Qué cosa queda? Queda LATAM y queda... Y queda Star Perú, que ha sido comprado por los mismos dueños de Peruvian. Entonces, son dos líneas peruanas, Star y Peruvian. Peruvian era la segunda línea aérea nacional, cubriendo la cantidad de pasajeros al servicio nacional. Peruvian tiene más o menos un poco más del 11% del mercado. Y el LATAM tiene casi el 60%. Ahora, una pregunta sobre el asunto. ¿Hay mano de la competencia aquí? ¿Creen? No. Nosotros no quisiéramos pensar mal de nadie, en realidad. Lo que queremos es ahora actuación del Estado y también de la empresa. Los trabajadores... ¿A quién le beneficia que saquen del mercado a Peruvian? Bueno, la competencia, está claro eso. O sea, LATAM, ¿no? Eso está clarísimo. LATAM. Eso está claro, ¿no? Bueno, acaban de ingresar dos empresas más, Sí. ¿no? Viva Air y Sky. Tenemos problemas serios también con Avianca. Visto de la aviación en todo el mundo, con estas compañías de bajo costo, están ocasionando que los costos no se puedan cubrir muchas veces. Tenemos que ver y... No, porque hay cosas que no se entiende, que estoy viendo que está en el comunicado de ustedes sobre el tema de que te dan un pasaje baratísimo, pero tienes que pagar tu maleta, tienes que pagar por la comida, tienes que... Sí, entonces a la hora de los loros terminas pagando lo mismo o más de lo que te costaría un pasaje de una compañía regular. Pero por el otro lado hay situaciones que uno no entiende. O sea, tú quieres ir a Iquitos y te tiene que ocurrir a ti, Manuel. Y un día el pasaje te cuesta $120 y otro día te cuesta 700 el mismo pasaje. Sí, es verdad, es verdad. Y a nosotros nos han vendido el cuento de la famosa exoneración de IGB, que funcionó probablemente un mes, 2 meses, luego volvió exactamente al mismo precio. Viajar a Iquitos como viajar a Cusco es probablemente lo más caro en todo el Perú, ¿no? Por eso es importante promover la competencia. La única manera es que esto baja y genera desarrollo de la industria, la competencia. Y matar la competencia es fatal. Lo que tenemos que hacer ahora es una invocación. Bueno, nosotros vamos a ir a pedir una audiencia ahora a la ministra de Trabajo, a Silvia Cáceres. Yo estoy seguro que nos va a atender porque es una excelente persona. Y lo que queremos es que tanto el funcionario del gobierno, SUNAT, conversen con los empleadores, o sea, con las empresas. Bueno, pues mira, el gobierno devuelve cuando el gobierno tiene interés, cuando el Estado tiene interés, devuelve. Estamos viendo ejemplos de cómo es posible que se pueda devolver grandes cantidades de dinero cuando hay un interés del Estado. En este caso hay un interés de resguardar la empleabilidad, el empleo de 700 familias, de 700 personas, y yo creo que es importante que los funcionarios, también hacemos un llamado a los directivos de Peruvian, por supuesto, a los gerentes, ¿no? Que se pongan las pilas y
que se sienten a la mesa a conversar con los funcionarios. ¿La opción es devolución? Que le liberen las cuentas simplemente, que devuelvan su liquidez para que sigan funcionando y establecer un mecanismo, un cronograma de pago y cumplir con los impuestos. O sea, ahora, esta situación está perjudicando seriamente no solo a los trabajadores que están en la eventualidad de quedarse sin chamba, sino a los paseros. Claro, estamos en la línea con el señor José Rixe. Él se quedó varado en Tarapoto. Señor Rixe, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás Lucar, muy buenos días a toda tu audiencia. Efectivamente, te habla Pepe Rixe. Bueno, por, digamos, gestiones personales, ya no me quedé varado en la ciudad de Tarapoto, teniendo en cuenta que yo hice el reporte, si no me equivoco, el día viernes, en el cual iba a hacer mi viaje desde la ciudad de Tarapoto aquí a la ciudad de Lima. Mi persona es paciente oncológico, tenía cita para el día sábado a primera hora. Así que vi la forma en la cual cómo tener que ver, reitero, a título personal, cómo viajar desde Tarapoto a Lima para poder seguir con mi tratamiento. No, pero ¿y la situación de los otros pasajeros? Porque a ver, yo le explico nuevamente. El día viernes mi vuelo estaba para las 10:50 de la mañana. A las 9 de la mañana me acerco al counter temprano, justamente para prever cualquier tipo de circunstancia. Y me di con la sorpresa que el vuelo había sido reprogramado para las 3 de la tarde. Hasta ese momento ningún pasajero de Peruvian conocía lo que estaba pasando en la ciudad de Lima. Por intermedio de terceras personas me agencio de un video de lo que estaba ocurriendo en el aeropuerto Jorge Chávez con relación al counter de Peruvian, en el cual ya había sido cerrado totalmente. Y las personas estaban haciendo en ese momento ya el reclamo en forma irada con relación a sus pasajes. Ese video es el que yo lanzo en vivo. Es el que se viraliza, ¿no? Claro. Exactamente. Ese es el video en el cual comienza a hacerse conocido de las circunstancias por las cuales se había ya cerrado la empresa Peruvian en el counter del aeropuerto. ¿Cómo resolvió usted su problema? ¿Tuvo que utilizar sus recursos para comprar pasaje en otra línea aérea y venir para Lima? O sea, respecto al tema de su pasaje con Peruvian, nadie le ha respondido. Sí, mire, yo he llegado, como reitero, directamente ya llegué el día viernes en horas de la tarde, 6 de la tarde, ya por medios propios. Tuve que comprar un pasaje aéreo en otra empresa aerocomercial, teniendo en cuenta que yo tenía una cita médica el día sábado a primera hora. Reitero, soy paciente oncológico y tenía que hacerlo sí o sí. No digamos que no había otra alternativa. Lástima y lamento mucho realmente por muchos de los pasajeros que en ese momento se encontraban conmigo en Tarapoto. Eran de 2 vuelos, el de las 9 de la mañana y el de 10:50 de la mañana. Conforme informé el día viernes, era bastante improbable de que para horas de la tarde iba a haber un vuelo donde iban a ocupar los pasajeros de los 2 vuelos anteriores que ya se habían varado, por decirlo así. Muy bien. Bueno. Muchas gracias, señor Rixe, por su testimonio. ¿Qué va a pasar? Señor Manuel Rosas, muchas gracias. Y en realidad encantado de poder haber servido de alguna manera en difundir lo que está pasando. Ahora, yo estoy de acuerdo con relación a lo que estaba indicando el panelista anterior, el entrevistado anterior, de que la empresa Peruvian, como cualquier otra empresa, seguramente tiene deudas por pagar y que son sus acreedores quienes deberían, en todo caso, para que se pueda reflotar esta empresa peruana, llegar a acuerdos económicos de pago, porque no se puede cerrar una empresa de un momento a otro, salvo que hubiera algún motivo fraudulento en su propio en el cierre que ha ocurrido. Es una opinión ya, digamos, muy personal. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Rixe. Muchas gracias. Nosotros como sindicato de pilotos ya recurrimos a las autoridades. De acuerdo a la carta abierta al presidente, nosotros ya estuvimos en el Ministerio de Transportes, en el Ministerio de Trabajo y en SUNAFIL. Ahora estamos en un proceso en Indecopi para ver cómo reflotamos esta empresa y terminamos de cumplir el servicio a los pasajeros, porque las empresas de aviación son para servir a los pasajeros, no a nosotros solamente. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Nicolás. Y una invocación a la ministra de Economía, a la ministra de Trabajo, al Premier, al presidente de la República, es interceder sus buenos oficios para que esta empresa siga operando y obviamente que pague sus impuestos,
No estamos en contra de eso. O sea, esto es lo único que no puede ocurrir. Exacto. Que por cobrar un impuesto Se cierra la empresa. ese es el límite. Exacto. Cuando eso va a ocurrir, SUNAT tiene que decir, ok, un ratito, párate, para un ratito, porque si eso pasa, estoy mal yo, SUNAT. ¿A quién le voy a sacar los huevos si estoy matando a la gallina? Razonabilidad. Oye, espera, hermanito. Incluso ok. por el propio- hay que ver cómo saco a Claro, plazas, por el con propio fraccionamientos, interés, por el propio interés de la Ningún SUNAT. sentido. Así es. Yo fui a la SUNAT personalmente como presidente del sindicato a pedirle este embargo de estas cuentas han sido en perjuicio del combustible y del pago de los trabajadores. Eso no puede tomar SUNAT Claro. por ley. Son 700 trabajos y son más de 1000 Eso es verdad, usuarios. ¿Cómo podemos puede embargar? cumplir nosotros llevando pasajeros, como dice el pasajero anterior? ¿Cómo ha tenido que venir un enfermo hacia Lima de Oncológico. Tarapoto? La única forma de venir a Lima es vía aérea. Así es. Hemos tratado de cumplir. Hemos siempre cumplido para poder llevar a nuestros pasajeros a buen recado. Muy bien. Muchas gracias. Muchas Muy gracias por gentiles estar ambos, acá. Antes de ir a la pausa, quiero reiterar esta información que es importante. O sea, los policías que son más de 200 que prestaban resguardo a los excongresistas, es decir, a los congresistas disueltos, están siendo reasignados a acciones para lucha contra la delincuencia. Pero esto es en un contexto mayor, esto es bien importante. Lo que dice es que en el Ministerio del Interior, el ministro del Interior ha dispuesto que se realice una evaluación integral de los servicios que presta la Dirección de Seguridad del Estado en los diferentes poderes e instituciones estatales. Esta medida, según explicó el ministro Morán, busca reestructurar la cantidad de agentes que destina la policía a labores de custodia con el fin de ajustarla al número que realmente necesita cada Esa es una entidad buena medida. o dignatario. El excedente de efectivos, A la calle, a trabajar. que hablando criollamente les aseguro que será un huevo de policía que trabajar. será asignado a otras unidades de la policía para ejecutar labores eficaces en la lucha contra la delincuencia. Nuestros policías deben estar al servicio de quienes más lo necesitan, es decir, los ciudadanos. Muy buena medida. Bien. Ojalá. Por ahí es. Luego avance al tema de los policías que están haciendo labor administrativa. Ministro, usted lo conoce perfectamente. Son más de 7,000. Que puede hacer personal civil. Que no necesita la formación que tiene un policía para investigar. Para atacar raqueteros, asaltantes, ladrones, sicarios. Que es donde la gente necesita a su policía. Que este sea un primer paso. Hay que seguir más para darle la seguridad que hoy la gente no tiene en las calles de Lima y del Perú. 7:33 de la mañana, estamos